Parceros, en el envío de ayer tuvimos una discusión bastante interesante respecto a Shiba Inu. El día de hoy me gustaría profundizar un poco más sobre ese tema. Vamos a ver cómo el precio está rebotando en un soporte importante, aparentemente dando una buena oportunidad de compra, pero vamos a ver cómo hay una serie de billeteras de las que dependería el éxito o el fracaso de esa operación. Es un riesgo bastante importante. Si estás holdeando Shiba Inu o si estás pensando holdearla, definitivamente te interesa esta información. Espero que me puedan acompañar hasta el final del video y dejar su reacción en los comentarios, que le ayuda bastante al crecimiento del canal. Vamos a empezar con lo positivo y después nos vamos con lo peligroso. Lo positivo es básicamente todo el análisis técnico. Después de una caída bastante continuada de varias semanas, hizo que el precio de Shiba cayera aproximadamente un 66% respecto a su máximo histórico. Se ha logrado mantener por encima de un soporte importante. Ese soporte importante es el de 0.000035, que fue una resistencia también relevante en la primera parte del ciclo alcista de Shiba. Fue resistencia en la subida y el tope del 10 de mayo y fue resistencia también en el primer pump de la última tendencia, que fue en la semana del 4 de octubre. A pesar de que tanto en una temporalidad semanal como en una temporalidad diaria perforó ese soporte, en ambas temporalidades se ha logrado mantener por encima. De hecho, en una temporalidad diaria podemos ver esto como una especie de doble piso, y en gráficos de menor temporalidad en la mayoría de osciladores está dejando también una divergencia alcista. Todos esos factores son los que invitan de alguna manera a entrar, los que dicen que hay buenas probabilidades de que aquí se venga un rebote. Ahora, ¿cuál sería el potencial de ese rebote desde lo técnico? Las ondas de Elliott nos diría que si esta caída tan fuerte fue una onda A, el movimiento que se espera como onda B debería venir entre el 50% y 61% con mayor probabilidad. Ya pasando del análisis técnico, hay un factor que hace que esta proyección se ponga en riesgo y que básicamente dependa de una persona o de un puñado de personas que están en control de muchos tokens, lo que nosotros conocemos como ballenas. Estas ballenas nosotros podemos identificar la principal, que aparentemente sería la que controla las otras, aunque ahorita vamos a ver cómo estas transferencias que no fueron ventas en un DEX y que fueron a parar a otras billeteras privadas pueden ser ventas sobre el mostrador, ventas que hizo esta ballena para no afectar directamente el precio, aunque ahorita vamos a ver cómo sí afectó el precio. De hecho, veámoslo de una vez. Esta billetera, que en su momento llegó a tener un valor de más de 5.000 millones de dólares en el tope, empezó a transferir parte de sus holdings hace 35 días. Específicamente el 2 de noviembre empezó a transferir el token a otras billeteras e hizo una tanda de transacciones el 2 de noviembre y el 9 de noviembre. Si nosotros nos vamos al gráfico, vemos que el 2 de noviembre, tuvo una primera caída importante, tuvo rebote del gato muerto, y el 2 de noviembre se dio la primera tanda de transferencias. Vimos el impacto que tuvo en el precio esa tanda de transferencias. La otra tanda de transferencias se dio el 9 de noviembre. Coincidencialmente rompió también la media de 20 periodos, que no ha podido recuperar hasta la fecha. El principal riesgo sería que esta billetera controle también estas otras 7 billeteras, que cada una contienen aproximadamente 370 millones de dólares al precio de hoy. Pero igual, si estas transferencias fueron ventas y ahora cada una de estas billeteras es controlada por diferentes personas, igual cualquiera de estas billeteras, el más mínimo movimiento que haga puede tener un impacto importante en el precio. Si intentan vender en un DEX, primero no van a tener la liquidez para salir de toda su posición. Los intercambios descentralizados que más liquidez tienen para Shiba Inu son Uniswap, que tiene una liquidez apenas de 5 millones de dólares, y Shiba Swap, que es el swap interno, que tiene una liquidez de unos 22 millones de dólares al día de hoy. Eso quiere decir que incluso intentando vender el 10% de los holdings, cada una de estas billeteras podría hacer colapsar el precio de Shiba Inu, al menos momentáneamente, hasta que lleguen otros a hacer arbitraje, otras ballenas. Pero cualquier movimiento de venta, primero, no tiene la liquidez para desarrollarse, y segundo, si alguna de estas billeteras
trata de transferir hacia un intercambio centralizado, probablemente el mercado al más mínimo movimiento también tenga algo de miedo y tenga un impacto. Por eso, esta entrada concreta que está dando, sería bueno limitar el riesgo, es decir, es una buena entrada, aparentemente desde lo técnico tiene todo el soporte, varios parámetros que invitan a entrar, pero como todo depende del movimiento de alguna de esas ballenas, hay que limitar el riesgo de alguna forma. En mi opinión, un cierre diario por debajo de 0.00035 sería suficiente como para empezar a reducir la posición o incluso para matarla totalmente. El soporte que tiene que mantener es ese 0.00035. Uno, quedarse holdeando y no reducir el riesgo te pone en peligro de una caída entre 29% hacia los 0.0025, que es la media de 20 periodos en el gráfico semanal, o hasta una caída de más del 40%, donde está el siguiente soporte por los 0.0002 con la media de 200 diaria. Personalmente, y con el riesgo que generaría el movimiento de alguna de esas billeteras, veo difícil que el mercado exceda el 61% de FIBO. No creo que en los próximos meses Shiba Inu retome sus máximos históricos, al menos no antes de visitar la media de 200 periodos en el gráfico diario, que posiblemente dé un reseteo a la tendencia. Entonces, eso es lo que veo hasta el momento. Espero que les haya servido esta información. Si quieren, les voy a dejar el link de la billetera principal, la que hizo probablemente el mejor trade de la historia, donde por unos par de miles de dólares que le metió a Shiba en el 2020, en octubre del 2020, un par de miles de dólares le dieron más de 5.000 millones en su momento. Probablemente si estuvo vendiendo en estas transferencias alcanzó a asegurar aproximadamente un par de miles de millones. Entonces ahí les dejo esa información. Me gustaría saber qué opinan ustedes en los comentarios, cuál es su proyección con Shiba Inu. Si les gustó el video, no olviden en reventar ese dedito arriba, compartirlo con personas a las que ustedes crean que les pueda servir esta información y no olvidar de suscribirse para próximas actualizaciones. Muchísimas gracias.